Resulta que hay un tema del que he querido hablar desde hace tiempo, así que parece que este es tan buen momento como cualquier otro. En la Biblia hay muchas cosas que se han malinterpretado y mal traducido al inglés desde lo que llamamos hebreo. Primero, debemos entender que aquello que hoy conocemos como hebreo, en realidad no es hebreo, sino cananeo fenicio. El linaje proviene del antiguo Medio Oriente, de un pueblo llamado los fenicios. El territorio en el que existió Fenicia se conocía como Cana, la tierra de Cana. Así que en realidad, cuando hoy hablamos del idioma hebreo, nos estamos refiriendo al cananeo fenicio. Solo hay que consultar los libros de referencia y buscar hebreo antiguo, y allí mismo se explica. El hebreo antiguo es en realidad fenicio cananeo, que con el tiempo evolucionó y mutó hasta llegar a lo que hoy llamamos hebreo. Pero su raíz es fenicia. Y muchos de los conceptos e ideas que se expresan en el Antiguo Testamento no son originales de la Biblia, sino que provienen de civilizaciones aún más antiguas. Por eso, muchas creencias y conceptos dentro del judaísmo y el cristianismo son en verdad muy antiguos. Y creo que la Biblia es uno de los libros más importantes del mundo porque en realidad nos está revelando cosas muy interesantes. Pero si no sabes cómo leer los símbolos, jamás comprenderás cómo funciona realmente. Personalmente pienso que el Nuevo Testamento es probablemente la historia más importante del mundo, pero no como historia literal, sino como metáfora, como un mensaje codificado. Ahora, quiero volver al tema que me interesa desde hace tiempo. En el comienzo de la Biblia, en Génesis 1:1, dice en la versión King James, «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Pero eso no es lo que realmente dice en el antiguo hebreo o en el idioma fenicio original. Así fue traducido al inglés por los traductores del rey. La versión King James fue realizada por los mejores traductores que el rey tenía en ese tiempo, y fue un trabajo bien hecho. Sin embargo, hoy sabemos mucho más del idioma antiguo de lo que se sabía entonces, y por eso hay imperfecciones en la versión King James que pueden resultar engañosas si no se comprende el verdadero significado de las palabras en la antigüedad. En hebreo no dice, «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Dice, «En el principio de la creación, Elohim creó los cielos y la tierra». Y Elohim no significa Dios. Él es una palabra fenicia, cananea, que significa deidad o ser divino. El sufijo ojim es como agregar una S al final de una palabra en inglés para hacerla plural. Por lo tanto, Elohim significa literalmente los dioses. Así que la traducción correcta sería, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra, no Dios en singular. Esto explica algo interesante. En Génesis 1:28, cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice, «Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». ¿A quién se refiere con hagamos y nuestra? ¿Dios estaba hablando consigo mismo? Más adelante, en Génesis 3, se dice, «El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal». Entonces, ¿quiénes son ese nosotros y nuestro? La respuesta está en la palabra Elohim, los dioses. Por lo tanto, lo que realmente se está describiendo es que los dioses crearon los cielos, la tierra y todas las cosas en ella. Ahora, hay algo aún más importante. En Génesis 1:2 se traduce comúnmente, «y la tierra estaba desordenada y vacía». Pero esa también es una mala traducción. El texto original no dice que estaba, sino que la tierra se convirtió en un desperdicio y una desolación. No es estaba, sino se convirtió en. Esto cambia completamente el significado. Si vamos a Génesis 9:1, cuando Dios habla con Noé después del diluvio, le dice, «Fructificad, multiplicaos y repleneced la tierra». La palabra repleneced o replenish significa llenar de nuevo, no llenar por primera vez. ¿Por qué de nuevo? Porque, según la historia, antes del diluvio ya existía una civilización previa. Dios destruye esa civilización con el diluvio y luego le dice a Noé y a sus hijos
que vuelvan a poblar la tierra. Lo mismo ocurre en Génesis 1:28, cuando Dios crea al hombre y la mujer, Adán y Eva. Fructificad, multiplicaos y repleneced la tierra. Otra vez, repleneced, es decir, háganlo de nuevo. Esto implica que hubo una civilización anterior. Y si leemos correctamente Génesis 1:2, donde dice que la tierra se convirtió en un desierto y en una desolación, entendemos que los antiguos rabinos y estudiosos explican que el Génesis describe una recreación, no la primera creación. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no narra la primera creación de la humanidad, sino la historia de una nueva era, un nuevo ciclo tras una destrucción anterior. El mensaje es claro: no somos la primera humanidad en este planeta. Hoy sabemos que el ser humano ha existido millones de años, y pensar que la humanidad comenzó hace 6,000 o 10,000 años es absurdo. ¿Y quién es Dios? Esa palabra, God, es complicada. Incluso, como se suele decir, God al revés es dog, perro, y por eso las iglesias tienen dogma. Esto proviene del dios egipcio Anubis, el dios perro, asociado con la estrella Sirius, la estrella del perro. Volviendo al texto original, las palabras hebreas traducidas como sin forma y vacía son tohu ba bohu, a veces pronunciado tohu bohu. Estas palabras aparecen solo 2 veces en toda la Biblia, una en Génesis 1:2 y otra en Jeremías. En Jeremías, el profeta dice: vi la tierra y estaba tohu babohu, se había vuelto un desierto y una desolación. Según su visión, la tierra fue hermosa, llena de animales, aves, civilizaciones espléndidas, y luego algo sucedió. Tohu babohu, se volvió un lugar desolado. Esto sugiere que hubo una gran catástrofe planetaria, un colapso total entre 2 eras o dispensaciones. Así, cuando todo fue destruido, Dios dijo: hagámoslo de nuevo. Y comenzó una nueva creación. El rabino Marvin S. Antelman, hace unos 35 años en Newton, Massachusetts, explicó que el Génesis describe precisamente eso: un reinicio cósmico, una nueva creación tras una destrucción anterior. Pero el rabino Antelman, presidente de la American Critical Association, me dijo una vez: yo le pregunté acerca de ese pasaje donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le pregunté: Rabino, ¿de qué estás hablando con eso de hagamos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dios necesita pedir permiso a alguien que trabaja con él o qué? Y él me respondió: no, es simplemente un malentendido de cómo debe leerse esa frase, tanto por gentiles como por judíos. Los judíos también la malinterpretan. No saben más que los gentiles. Existe una forma correcta de leer esa oración. La forma común en la que la mayoría de la gente interpreta ese pasaje, cuando dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es pensar que Dios está diciendo: ven, creemos una nueva criatura, hagamos una creación distinta, una criatura, y la llamaremos hombre, y si es mujer, la llamaremos hombre con matriz, womb, man, mujer. Y eso es lo que casi todo el mundo cree que significa ese versículo. Pero eso no es lo que dice realmente. El rabino Antelman afirmaba que en ningún lugar de la Biblia dice que Dios creó al hombre, literalmente. Si se lee correctamente, lo que se dice es que Dios, Elohim, los dioses, dijeron: venid, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No creemos al hombre, el hombre ya estaba aquí, sino remake. Volvamos a hacerlo, rehagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. Y eso es algo que los antiguos judíos, hebreos y civilizaciones, desde Sumeria, Babilonia, Fenicia, Canaán, Egipto, Grecia y Roma, entendían perfectamente. El problema es que nosotros ya no entendemos eso, porque todo lo que sabemos lo obtenemos de los noticieros, no de las fuentes antiguas. Si uno estudia los antiguos textos, encontrará que los pueblos antiguos sabían y enseñaban que somos creación de otras entidades, de los dioses. Según Zeharia Sitchin, y él no es el único, aunque fue alguien a quien conocí personalmente, los sumerios decían que seres extraterrestres vinieron a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru. Según los sumerios, Nibiru
Es un planeta aproximadamente 2 veces más grande que la Tierra, perteneciente a nuestro sistema solar, pero con una órbita elíptica, no circular, muy alargada, y según los sumerios, y ahora la ciencia empieza a comprobarlo, Nibiru regresa cada 3.600 años, pasando nuevamente cerca de nuestro sistema solar antes de alejarse otra vez. Incluso la Marina de los Estados Unidos ha admitido que podría haber otro planeta conectado con nuestro sistema solar con una órbita elíptica. Eso es exactamente lo que los sumerios ya decían. Y curiosamente, cada 3.600 años, la humanidad parece experimentar grandes saltos, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, grandes transformaciones. ¿Por qué? Creo que hay suficiente evidencia para pensar que quizás haya algo de verdad en todo esto. Los pueblos antiguos, sumerios, egipcios, fenicios, babilonios, etc., sabían y decían que los dioses regresaban cada 3.600 años. Y cuando lo hacían, no necesitaban viajar grandes distancias, solo esperaban a que su planeta pasara cerca del nuestro. Entonces descendían, observaban el estado de la humanidad, y dependiendo de cuánto habíamos avanzado desde su última visita, nos daban nuevos conocimientos. Si todavía estábamos tan ignorantes como antes, no valía la pena. Pero si habíamos progresado un poco, nos dejaban algo más. Después, volvían a su planeta y pasaban otros 3.600 años. Y así cada ciclo, la humanidad avanzaba a otro paso. Todo esto tiene cierto sentido si uno equilibra la ciencia, la filosofía, la religión y la historia bíblica. Hay un núcleo de verdad monumental en todo esto, porque hoy la ciencia empieza a confirmar cosas que los sumerios ya decían hace miles de años. En conclusión, cuando Dios, Elohim, dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», la interpretación correcta, según el rabino Antelman, es, «Los dioses dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No creemos al hombre, sino reformemos al hombre, modifiquémoslo según nuestra forma y nuestra naturaleza». Y eso tiene sentido porque, incluso la ciencia moderna reconoce que hubo un salto evolutivo repentino en el ser humano, algo que no puede explicarse solo por la evolución natural. Por ejemplo, tenemos los neandertales, que eran fuertes, robustos, con cerebros grandes pero muy primitivos. Y de pronto, sin una transición clara, aparece el Homo sapiens, con una capacidad cerebral más desarrollada, un lenguaje complejo, pensamiento simbólico y la habilidad para construir civilizaciones. Los sumerios decían que eso ocurrió porque los dioses intervinieron genéticamente. Ellos tomaron a las criaturas que ya estaban aquí, los llamados hombres de la tierra, los neandertales o seres primitivos, y mezclaron su ADN con el de los dioses. Y de esa combinación surgió una nueva especie, el ser humano moderno. Esto explicaría por qué los primeros humanos mostraban características híbridas, tanto biológicas como espirituales. Porque según los antiguos textos, los dioses no solo nos dieron su sangre, sino también una chispa de su conciencia. En la tradición hebrea, esto se refleja en el momento en que Dios sopla el aliento de vida en el hombre y éste se convierte en un ser viviente. En otras palabras, el cuerpo ya existía, pero la conciencia, el alma divina, fue implantada. Y aquí es donde todo cobra un nuevo significado. No somos simples criaturas biológicas, somos portadores de una esencia divina. Por eso desde tiempos antiguos, las escuelas místicas, las órdenes secretas y los sabios decían que el ser humano es mitad tierra, mitad cielo. Somos una mezcla de materia y espíritu, de carne y divinidad, de animal y Dios. De hecho, los propios sumerios decían que los dioses crearon al hombre para trabajar la tierra, para servirles, pero que algunos dioses comenzaron a sentir compasión por sus creaciones y decidieron otorgarles conocimiento. Y esa historia se refleja en muchas culturas. En la Biblia, es la serpiente del Edén la que ofrece el conocimiento. En Grecia, es Prometeo quien roba el fuego de los dioses y lo entrega a la humanidad. En la tradición gnóstica, es Sofía, la sabiduría divina, quien intenta liberar al hombre del control del demiurgo. Todas esas historias hablan de lo mismo: el despertar de la conciencia humana y el conflicto entre quienes querían mantenernos ignorantes y quienes deseaban que recordáramos quiénes somos realmente. Así que, cuando en los textos antiguos leemos, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», no se trata de un acto de creación desde cero, sino de una modificación,
una actualización genética y espiritual. Un proyecto de ingeniería cósmica para crear un ser capaz de contener una chispa divina en un cuerpo físico. Y eso, según los sabios antiguos, es lo que realmente somos: un experimento divino, un puente entre el cielo y la tierra, una raza diseñada para recordar a los dioses y finalmente convertirse en ellos. Y aquí llegamos a una parte aún más profunda y más peligrosa de toda esta historia. Si los antiguos dioses, los Elohim, crearon o modificaron al ser humano, no todos compartían el mismo propósito. Algunos, según los textos, veían a la humanidad como un experimento sagrado, una oportunidad para expandir la conciencia del universo a través de nosotros. Pero otros querían controlarnos, mantenernos como siervos, como propiedad. Esa división entre los dioses también se refleja en las religiones posteriores. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay un Dios que ordena guerras, castigos, sacrificios, y exige obediencia absoluta. Y en cambio, en los textos más místicos o proféticos, se habla de un Dios de amor, de sabiduría, de luz. No parecen ser la misma entidad, y de hecho, según muchos investigadores antiguos, no lo eran. De esos grupos de dioses o seres superiores surgieron las primeras castas sacerdotales, aquellos que guardaban el conocimiento prohibido. Ellos sabían de dónde veníamos, conocían la historia real de la humanidad y utilizaron ese poder para dominar a los pueblos. De ahí nace el concepto de los elegidos, no porque fueran mejores, sino porque poseían la información original, el linaje directo con los Elohim, y con el tiempo, ese linaje se convirtió en reyes, faraones, pontífices y élites que decían gobernar por mandato divino. En realidad lo que defendían era una herencia genética y espiritual que los conectaba con esos antiguos creadores. Por eso a lo largo de la historia, los símbolos, los rituales y los misterios siempre apuntan a una misma verdad: el conocimiento de los orígenes divinos del ser humano. Pero ese conocimiento fue ocultado, distorsionado, vuelto religión. Las escuelas antiguas que enseñaban a despertar la chispa divina fueron cerradas o perseguidas, y en su lugar se levantaron templos donde el hombre ya no miraba hacia adentro, sino hacia un Dios externo. Así comenzó la gran desconexión. El hombre olvidó que él mismo era un Dios en proceso de recordar. Las religiones institucionalizadas transformaron los símbolos sagrados en dogmas, las parábolas en mandamientos, y los códigos cósmicos en rituales vacíos. Pero los sabios, los gnósticos, los místicos, los hermetistas, siempre mantuvieron viva la llama. Sabían que la frase, «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», no era un relato de servidumbre, sino una declaración de poder. Significa que, dentro de nosotros, está la misma chispa creadora que formó el universo, y que cuando el ser humano recuerda quién es, ya no necesita intermediarios, ni sacerdotes, ni templos, porque él mismo se convierte en el templo. Cuando en la Biblia se dice, «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», no significa crear al hombre desde cero, sino hacerlo a partir de algo ya existente. Eso es muy interesante, porque implica que ya había seres aquí antes de nosotros, pero aunque fueran grandes en ciertos aspectos, no eran tan avanzados como creemos. Eran homininos primitivos, hombres de Neandertal, cromañones o como los quieras llamar. Criaturas cuyos restos se encuentran por todo el mundo, especialmente en el sur de Francia. Sabemos que se mantenían erguidos, eran Homo sapiens, pero diferentes a nosotros. Tenían rasgos que mostraban cierto grado de inteligencia práctica. Y de repente, sin transición visible, aparece algo nuevo: nosotros. Nuestra piel, nuestra estructura física es completamente distinta. Nuestra piel es más delgada, nuestros cuerpos son más frágiles. No podríamos sobrevivir como los animales a temperaturas bajo cero en el desierto a las 2 de la mañana.
Nuestros cuerpos no están diseñados para eso. Somos más equilibrados, pero también más vulnerables. Sin embargo, nuestra espiritualidad e intelecto son muchísimo más elevados. Podemos comprender la geometría, la ciencia, el ocultismo, la música, la luz, los láseres. Nuestra capacidad intelectual y espiritual es extraordinaria, aunque físicamente somos frágiles. Entonces, ¿qué sucedió en nuestra evolución natural? En algún punto había neandertales u otras criaturas homínidas y de pronto aparecemos nosotros. Eso me lleva a pensar que quizás hay algo de verdad en lo que decían los sumerios, que los dioses, los que llegaron en Nibiru o de donde sea que vinieran, intervinieron genéticamente. Cuando dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en realidad están hablando de una mezcla genética, una hibridación entre su ADN y el nuestro. Tomaron a una hembra de las criaturas que ya existían aquí, la inseminaron con el material genético de los dioses, y el resultado fuimos nosotros. Seguimos siendo animales, no hay duda. Seguimos teniendo instintos violentos y destructivos. Matamos, odiamos, discriminamos, nos destruimos unos a otros. Eso demuestra que todavía queda en nosotros una naturaleza salvaje heredada de esos primeros homínidos. Pero al mismo tiempo, entre nosotros hay seres brillantes y espiritualmente sintonizados, capaces de crear arte, música, poesía y genialidad. Así que lo que somos es una mezcla. Animalidad humana y chispa divina. Estamos equilibrados entre lo terrenal y lo celestial. En resumen, fuimos creados por los dioses. Y si volvemos a la Biblia, al Génesis 18, encontramos algo muy revelador. Allí se narra que Abraham estaba en su tienda y 3 hombres se acercaron a él. Los invitó a quedarse a cenar, como era la costumbre en aquellos tiempos. 2 de ellos aceptaron, pero tenían prisa. Sin embargo, el tercero se quedó hablando con Abraham. Más tarde, en Génesis 19, se dice que esos 2 hombres que habían seguido su camino llegaron a Sodoma y Gomorra. Y los hombres del lugar, dice el texto, los vieron como hombres apuestos, hermosos, y quisieron acercarse a ellos. Pero esos hombres los cegaron sobrenaturalmente. Entonces se revela que no eran hombres, sino entidades espirituales, ángeles en forma humana. Y aquel que se quedó hablando con Abraham era, según el texto, el mismísimo Señor Dios, el Creador, el Todopoderoso. Eso significa que Abraham preparó la cena para Dios, que el Creador se sentó, comió, bebió y habló con él en forma humana. Actuaba como un hombre, hablaba como un hombre y parecía un hombre. Más adelante en el Génesis se dice que los hijos de Dios empezaron a mezclarse con las hijas de los hombres. Y es importante aclarar, los hijos de Dios no son ángeles, son seres distintos. Los hijos de Dios vieron que las mujeres eran hermosas y cayeron por ellas. De ahí viene la expresión caer enamorado, porque literalmente cayeron de su estado superior por ellas. Y es lógico pensar que no eran criaturas monstruosas, porque ¿qué mujer se sentiría atraída por algo horrendo de otro mundo? Tenían que ser seres hermosos, semejantes a los humanos. Incluso los habitantes de Sodoma los consideraron apuestos hombres. Así que los hijos de Dios eran entidades físicas, corpóreas, capaces de comer, hablar y también de engendrar hijos. Si tuvieron descendencia con mujeres humanas, entonces su biología debía funcionar exactamente como la nuestra. Eso nos lleva a una conclusión impactante. El relato del Génesis codifica una historia real de manipulación genética. Una intervención de seres no humanos, los Elohim, los Anunnaki, que vinieron de otro lugar del cosmos. Ellos no provenían de aquí. Eran literalmente extraterrestres. Y si vinieron de los cielos, como dice la Biblia, entonces el término del cielo significa de fuera de la tierra. Eran seres que parecían hombres, pero no eran hombres. Podían comer contigo, conversar contigo, pero su origen era otro. Y eso da sentido a lo que ocurre hoy en el Medio Oriente. Irak, antiguamente Persia, y antes de eso Caldea y antes Babilonia, siempre ha sido el centro de esas historias divinas. La Biblia misma habla de los dioses de Babilonia como enemigos del Dios verdadero,
y de la guerra final entre ambos poderes. Yo creo, y lo digo tras más de 40 años de estudiar esto, que hoy el mundo sigue gobernado por esos mismos seres, poderosos, invisibles, que se hacen pasar por humanos pero no lo son. Seres fríos, despiadados, que no sienten empatía por la humanidad, porque ellos fueron quienes la crearon. No les importa la vida, ni las naciones, ni los valores, ni las familias. Ellos están en otro nivel de comprensión y tecnología tan avanzado que para nosotros serían literalmente dioses. Y creo que lo que está ocurriendo ahora en el planeta es una guerra entre los dioses, una batalla por la propiedad del ser humano. Una nueva tribulación, como decían los antiguos textos. Y cuando los dioses van a la guerra, no hay misericordia, ni inocentes, ni límites. No se trata de ejércitos humanos, se trata de fuerzas cósmicas luchando por el dominio de su creación. Porque si todo esto es cierto, si realmente somos el resultado de la unión entre los dioses y las criaturas terrenales, entonces la humanidad no es un accidente, sino un experimento divino que ahora está llegando a su punto crítico. Jehová. ¿Y qué significa realmente todo esto? Las antiguas escrituras nos dicen que los hijos de Dios descendieron a la tierra y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Las tomaron como esposas y de esa unión nacieron gigantes. Pero hay algo mucho más profundo oculto en esa historia. La palabra Jehová no se refiere a un solo Dios, sino a una raza poderosa, descendida de los cielos, que los antiguos conocieron como los Elohim, seres de luz, o tal vez seres de fuego. Y mientras los hombres los veneraban como divinidades, ellos veían a la humanidad como un experimento, un proyecto biológico diseñado para un propósito. Algunos de estos seres se compadecieron de nosotros. Nos entregaron conocimiento, ciencia y el fuego del Espíritu. Pero otros los castigaron por ello, porque entregar sabiduría al hombre era en su reino un crimen de rebelión. Fue entonces cuando comenzó la división celestial. Unos dioses deseaban la libertad de la humanidad, otros mantenerla encadenada a su diseño original. La Biblia lo llama la guerra en el cielo, pero no era un conflicto entre ángeles con espadas, sino entre entidades cósmicas, cada una luchando por el destino del alma humana. Los antiguos lo describieron con metáforas. Los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Los dioses creadores contra los dioses dominadores. El fuego celestial contra la carne terrenal. Y esa batalla, la más antigua de todas, no terminó en los cielos, sino que continúa aquí, dentro de cada ser humano. Porque el campo de batalla no es un lugar físico, sino la mente y el espíritu del hombre. El hombre creado a imagen de los dioses se convirtió en el escenario donde ambos bandos pelean por el control. El alma humana es el botín más valioso del universo. Y lo que las antiguas tablillas llamaron una guerra entre los dioses es en realidad una guerra por tu conciencia. Todo lo que ves hoy, en películas, en símbolos, en rituales ocultos, tiene su origen en ese mismo relato, la guerra entre los dioses por el alma humana. Nada es casualidad. Cuando Steven Spielberg presentó su visión del Santo Grial, no hablaba solo de un cáliz sagrado. El Grial no es un objeto, es una metáfora del ADN humano, del linaje divino escondido dentro de nosotros, la sangre real, el sang real, que fluye en cada ser humano y que alguna vez perteneció a los dioses. Por eso desde las antiguas órdenes hasta los imperios modernos, todos han buscado ese secreto. No buscan oro, ni poder político. Buscan el código divino encerrado en la carne humana. El secreto de cómo despertar al Dios dormido dentro del hombre. El Grial no estaba perdido. Estaba oculto a la vista de todos, en nuestra propia biología, en la chispa eléctrica que recorre nuestra sangre, en la luz codificada en nuestras células. Las antiguas escuelas místicas lo sabían. Los templarios, los alquimistas, los rosacruces, todos dejaron pistas en símbolos, en obras de arte, en catedrales y en textos cifrados. Cada símbolo, cada mito, cada película moderna que recrea la búsqueda del Grial está hablando del mismo misterio, la reconexión del hombre con su divinidad original. Pero hay una fuerza que lucha por impedirlo, una inteligencia que se alimenta del olvido, del miedo y de la desconexión espiritual.
Esa fuerza disfrazada bajo 1000 nombres busca mantener al ser humano dormido, ignorante de su linaje celestial. Por eso el mundo moderno está lleno de ruido, distracciones, guerras y desinformación. Todo está diseñado para mantenerte lejos de ti mismo. Pero cuando despiertas, cuando recuerdas quién eres realmente, la Matrix comienza a fracturarse. Los dioses que una vez te dominaron ya no pueden controlarte, porque descubres que el poder que adorabas fuera siempre estuvo dentro. Y en ese momento, la guerra entre los dioses deja de ser una historia antigua para convertirse en una batalla interna entre tu parte humana y tu parte divina. En los tiempos antiguos, los dioses se manifestaban abiertamente, en los cielos, en templos, en fuego y relámpagos. Hoy, ya no los vemos así. Pero eso no significa que se hayan ido, solo cambiaron de forma. El escenario moderno de su influencia es distinto. Hollywood, los medios, la música, la industria del entretenimiento. Ahí los antiguos símbolos se camuflajan como ficción. Pero nada es casual. Cada película, cada logotipo, cada historia que repite los mismos patrones, la caída del héroe, el despertar, la rebelión contra los dioses, es una recreación de la guerra cósmica original. Hollywood no crea mitos, los reactiva. Juega con la memoria arquetípica que habita en tu inconsciente, porque las imágenes son portales. Cada símbolo antiguo, el ojo que todo lo ve, la serpiente, el sol, el fénix, el número 33, lleva una frecuencia, una vibración que se comunica directamente con tu subconsciente. Y cuando millones de personas observan esas imágenes al mismo tiempo, esa energía colectiva se dirige a un punto específico. Ese es el verdadero poder del entretenimiento. Canalizar la energía espiritual humana. Las élites lo saben. Por eso recrean los antiguos mitos una y otra vez, bajo nuevas formas. Los héroes y villanos que ves en pantalla son solo máscaras. Representan las mismas fuerzas que pelean desde el principio de los tiempos. El héroe que se sacrifica. El portador de luz que cae del cielo. La virgen que da a luz al elegido. El destructor que promete renacer. Son símbolos eternos. Y cada vez que los contemplas, reactivas dentro de ti la memoria de esas energías primordiales. El problema es que esa energía no siempre vuelve a ti. A menudo es dirigida, capturada, redireccionada, hacia estructuras de poder invisibles que se alimentan de la atención, la emoción y el deseo humano. Por eso los antiguos decían, el verdadero templo de sacrificio es la mente del hombre. No se trata de adoración, sino de energía. Energía emocional, creativa, sexual, espiritual. El ser humano es un generador cósmico, y quien controla su atención, controla su realidad. Las élites lo entendieron, por eso moldean el mundo a través de símbolos, rituales y narrativas. Porque los mitos no son solo historias, son programas de conciencia. Y cada generación que los repite sin comprender su origen, sigue alimentando la misma guerra. Una guerra que nunca se libra afuera, sino dentro de la conciencia colectiva. Desde el principio, el ser humano fue un proyecto de ingeniería divina. Su cuerpo, su mente, su alma, fueron diseñados con precisión cósmica. Cada célula, cada molécula, cada hebra de ADN contiene una huella, la firma de los dioses. Pero esa perfección fue alterada. Las escrituras antiguas lo dicen con símbolos. Los textos sagrados lo ocultan entre metáforas. Los vigilantes descendieron y mezclaron su esencia con la de los hombres. Y así, la humanidad se convirtió en un cruce entre lo divino y lo terrenal. Esa mezcla es lo que hace del ser humano un ser tan poderoso y al mismo tiempo tan temido por quienes lo crearon. Porque dentro del ADN humano está la llave de la ascensión, la posibilidad de reconectar con la conciencia original, de volver a ser un dios en la materia. Por eso durante siglos las élites han intentado manipular el cuerpo humano, ya sea mediante la genética, la química o incluso la programación mental. Su objetivo no es la ciencia, sino el control espiritual. Si alteras el cuerpo, alteras la mente. Y si dominas la mente, posees el alma. Los antiguos alquimistas hablaban del mismo proceso, pero en sentido inverso. No buscaban transformar el plomo en oro, sino transmutar la carne en luz.
El verdadero elixir de la vida no es una poción, sino una frecuencia, un estado vibratorio que eleva el ADN y reactiva los códigos dormidos del espíritu. Cuando esos códigos despiertan, el ser humano deja de ser un esclavo de la materia. Comienza a recordar, a sentir que la energía divina fluye dentro de su sangre, que su respiración es un eco del aliento cósmico que dio origen a los mundos. Esa es la razón por la cual las religiones, los sistemas y los poderes del mundo han tratado de separarte de ti mismo. Porque si recuerdas lo que realmente eres, su dominio se desmorona. La verdadera alquimia no se enseña en templos ni universidades. Se activa en silencio, dentro del corazón, cuando el alma comienza a recordar su origen estelar. Y ese despertar es lo que las fuerzas oscuras más temen, porque el día que suficientes seres humanos recuerden su linaje divino, los tronos caerán, los sistemas se derrumbarán, y la vieja guerra entre los dioses llegará a su fin. Porque ese día, el hombre dejará de ser un campo de batalla para convertirse en la encarnación viva del cielo en la tierra. Esto que viene no será una guerra común. No se trata de generales trazando planes en mapas, ni de ejércitos humanos enfrentándose entre sí. No. Lo que se aproxima será una guerra cósmica, un conflicto entre los dioses mismos. Incluso hoy, muchos cristianos comienzan a entenderlo. Las profecías que la Biblia anunció hace milenios están tomando forma. Estamos en el tiempo del fin, el cierre de una era, el final del ciclo de Piscis y el inicio del tiempo de Acuario. Durante más de 2000 años, la humanidad ha vivido bajo el signo del pez, el símbolo cristiano que aún ves en los autos, en templos, en libros sagrados, porque Piscis, el pez, representaba la era espiritual de la fe, del sacrificio y del misterio. Pero ese tiempo se agota. Según los antiguos registros, cada era dura aproximadamente 2150 años, y ahora, al llegar el cambio, el reloj cósmico señala un nuevo amanecer, el comienzo de la edad de Acuario, el portador del agua, el que derrama sobre la humanidad una nueva conciencia. Cada cambio de era es una batalla, porque cada ciclo tiene sus propios dioses, sus propias fuerzas que eligen el destino del mundo. Cuando un reino termina, las antiguas deidades se niegan a ceder su poder, y las nuevas pugnan por ocupar el trono de la creación. Es como un combate entre titanes, una pelea de campeones cósmicos por el dominio del alma humana. Y ahora en este cambio de ciclo, se avecina la gran confrontación, una guerra total, entre los antiguos dioses que gobernaron la tierra y las nuevas inteligencias que emergen desde las estrellas. Pronto, muy pronto, veremos cosas que superan toda lógica humana. Fenómenos sobrenaturales, apariciones, luces en el cielo. Eventos que la ciencia no podrá explicar, pero que fueron anunciados desde los tiempos antiguos. Un investigador japonés, Norio Hakawaka, advirtió hace años que los gobiernos del mundo podrían estar preparando una gran farsa. Una puesta en escena global. Un espectáculo cuidadosamente diseñado para simular una invasión extraterrestre. Una manipulación a escala planetaria. Naves que descienden del cielo, seres luminosos proclamando paz o guerra, y una humanidad aterrorizada, unida bajo un solo mando mundial para enfrentar al enemigo común. Ese sería el momento perfecto para instaurar un nuevo orden mundial. Una alianza de todas las naciones bajo un poder invisible. Pero, ¿y si no fuera un engaño? ¿Y si lo que está por venir no fuera una simulación, sino una guerra real entre dioses? Una batalla por la propiedad de la tierra. Porque hay quienes sostienen que los creadores del hombre volverán, y al regresar, encontrarán a otros dioses que se han apoderado del planeta. Entidades que manipulan la humanidad en su ausencia. Imagínalo, una especie divina regresando después de miles de años, solo para descubrir que otros han reclamado lo que ellos crearon. Es el mismo conflicto que los antiguos sumerios narraban sobre Nibiru, el planeta de los dioses. Cada 3600 años, decían, su órbita se aproxima a la nuestra,
Y con ella regresan los Anunnaki, los dioses que dieron forma al ser humano. Y esta vez, no vienen contentos. Regresan para reclamar su obra, para enfrentar a las fuerzas que los suplantaron y desatar, una vez más, la guerra de los cielos. Las antiguas escrituras lo anunciaron. Los profetas lo vieron en visiones de fuego, y lo dejaron escrito en un lenguaje que solo los despiertos podrían entender. Isaías habló de ello, Jeremías también. Ellos describieron un futuro donde los cielos se estremecerían, y la tierra se vaciaría de sus moradores. Pero no hablaban solo de una destrucción física. No se trataba de bombas ni de guerras humanas. Hablaban de un colapso vibracional, de un reajuste en el tejido mismo de la realidad. En el Génesis, antes de que la vida surgiera, se menciona el estado del mundo como tohu bohu, una expresión que significa caos absoluto, una oscuridad sin forma que precede a la creación. Y los profetas advirtieron que ese estado regresaría, que el final de los tiempos sería un retorno al principio, una inversión del orden cósmico, la materia volviendo a la nada, la luz devorada por su propia sombra. Jeremías escribió: Miré a la tierra, y he aquí que estaba desolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos su luz. ¿Lo comprendes? El profeta no hablaba de una simple noche, sino de un apagón espiritual total. Una era donde la luz de la conciencia humana sería eclipsada. Y esa oscuridad ya está comenzando. El velo entre los mundos se adelgaza. Las viejas estructuras se desmoronan. El tiempo mismo parece colapsar sobre sí, como si la realidad estuviera reescribiéndose desde dentro. No es casualidad que el hombre moderno viva confundido, dividido, desconectado de su espíritu. Es el síntoma de un mundo que se aproxima al tohu bohu, a la gran purificación del cosmos. Pero entre ese caos, los antiguos dejaron una clave, una profecía oculta que decía: solo los que recuerden su origen permanecerán en pie. No se trata de religión, se trata de memoria espiritual, de recordar quién eres más allá del cuerpo, más allá del nombre, más allá del tiempo. Porque cuando el mundo físico tiemble, solo los que estén anclados en su luz interna resistirán. Ellos no verán destrucción, verán renacimiento. Lo que los profetas llamaron el fin de los tiempos no es la aniquilación del mundo, sino la transmutación de la humanidad. Un paso hacia otra frecuencia, otra dimensión de existencia. Los sabios lo describieron como la ascensión de la raza solar. La humanidad que ha despertado su juego divino, capaz de cruzar el umbral del caos y nacer en un nuevo cielo y una nueva tierra. Y es en ese punto donde la batalla entre la luz y la oscuridad alcanza su clímax. Porque mientras algunos se elevan hacia la vibración de la unidad, otros quedarán atrapados en el eco de la vieja era, aferrados a un mundo que ya no existe. El fin no es el fin. Es el regreso. El retorno del hombre a su naturaleza divina, cuando el alma recuerde que fue parte del fuego original que dio forma a los universos. Las élites saben lo que está ocurriendo. Siempre lo han sabido. Desde los antiguos imperios hasta las corporaciones modernas, han custodiado el mismo secreto: que el ser humano no es una simple criatura biológica, sino un contenedor de energía divina, una antena viviente, capaz de sintonizar realidades. Ellos comprenden que la conciencia es vibración, y que el pensamiento, cuando se mantiene puro y enfocado, puede alterar la materia, el tiempo y el destino. Por eso, todo su sistema está diseñado para mantenerte distraído, dividido y dormido. No quieren que pienses por ti mismo, porque un ser humano consciente de su poder es imposible de controlar. Controlan el alimento, controlan el aire, controlan la información, pero sobre todo, controlan la frecuencia. Mediante ondas, pantallas y sonidos imperceptibles, ajustan el ritmo de tu mente
para mantenerla en un estado de baja vibración, una frecuencia que impide que la chispa divina despierte. Mientras tanto, trabajan en silencio para recrear al ser humano a su imagen, no a la imagen del creador original. Manipulan el ADN, experimentan con la conciencia digital, intentando fabricar una nueva humanidad, desconectada del alma, obediente al sistema, funcional, pero vacía. Ellos llaman a esto la evolución del hombre, pero en realidad es la sustitución del espíritu por la máquina. Los antiguos alquimistas buscaban la inmortalidad del alma. Las élites modernas, en cambio, buscan la inmortalidad del cuerpo. Pretenden alcanzar la eternidad a través de la tecnología, porque han olvidado el camino interior. Quieren subir al cielo con hierro y circuitos, cuando el verdadero ascenso solo puede lograrse con fuego y conciencia. Y así, mientras los hombres persiguen la ilusión del progreso, la humanidad se aleja cada vez más del pulso natural del universo. El resultado: un planeta lleno de ruido, de mentes fragmentadas, de corazones que ya no sienten, pero entre las sombras, una minoría recuerda. Son los hijos de la luz, los guardianes del fuego interno, aquellos que escuchan la vibración del cosmos incluso en medio del caos. Ellos no luchan con armas ni palabras. Su batalla es silenciosa e interior, porque saben que el cambio no vendrá desde los gobiernos, sino desde dentro de cada alma que despierte. Cuando un solo ser humano eleva su frecuencia, una parte del sistema se debilita. Cuando miles lo hacen al mismo tiempo, los muros del control comienzan a caer. Por eso temen al despertar masivo. Por eso intentan distraerte con guerras, crisis y espectáculos para evitar que mires hacia adentro, donde se encuentra el verdadero portal. Porque dentro de ti está el código que puede reconectar la red divina, el fuego que los antiguos llamaban Cristo interno, la energía solar que los místicos egipcios veneraban como Ra. Ese fuego, cuando se activa, destruye el sistema desde su raíz, no con violencia, sino con conciencia pura, y cuando suficientes almas recuerden su origen, la frecuencia de la Tierra cambiará para siempre, el dominio de las sombras se disolverá, y la humanidad renacerá como lo que siempre fue, una raza de dioses dormidos que finalmente despertó. El tiempo se está cumpliendo. El velo que separa los mundos comienza a rasgarse, y aquello que durante milenios fue ocultado está regresando a la superficie. Los antiguos sabios lo sabían. Nada permanece dormido para siempre. Ni el alma, ni la tierra, ni los dioses. El fuego que una vez ardió en los templos de Lemuria, el mismo que iluminó las pirámides y movió los soles de los mayas, está despertando nuevamente. Ese fuego no es físico, es la frecuencia de la conciencia divina, el pulso del Creador dentro de cada célula humana. Durante eones fue sellado. Las élites lo encerraron bajo símbolos, rituales y religiones, para que el hombre olvidara su origen estelar. Le hicieron creer que era un pecador, un esclavo, cuando en realidad era un Dios en proceso de recordar. Pero el ciclo se cierra, y cuando el sol espiritual vuelva a alinearse con el corazón del hombre, ningún sistema podrá sostener la mentira. Todo lo que fue construido sobre el miedo caerá. Toda estructura que niegue el espíritu será disuelta. Y en medio del caos del mundo viejo, surgirá un nuevo amanecer. El despertar de los que recordaron. No habrá templos de piedra, ni tronos, ni intermediarios, porque el templo estará dentro de cada uno. El fuego sagrado arderá en el corazón de los hombres, y el Creador volverá a caminar entre su creación, no como un Dios lejano, sino como la luz viva en cada mirada humana. Entonces comprenderás la verdad que siempre estuvo oculta, que la guerra entre los dioses nunca fue externa, sino una batalla interior entre el olvido y la memoria. Y cuando la humanidad recuerde, el cielo y la tierra volverán a ser uno. Los antiguos lo llamaban la Gran Unión, el renacer del sol de los soles. Ese momento está acercándose. Las señales ya están en el aire, en los sueños, en las vibraciones de quienes sienten que algo inmenso está por ocurrir. Porque no estamos al borde del fin, estamos al borde del renacimiento. El renacimiento del espíritu, el retorno del fuego divino,
el despertar de los dioses que dormían dentro de nosotros. Esto no tiene nada que ver con generales sentados trazando un plan de guerra. No, esto va a ser algo mucho más grande. El tiempo se está cumpliendo. El velo que separa los mundos comienza a rasgarse, y aquello que durante milenios fue ocultado está regresando a la superficie. Los antiguos sabios lo sabían. Nada permanece dormido para siempre. Ni el alma, ni la tierra, ni los dioses. El fuego que una vez ardió en los templos de Lemuria, el mismo que iluminó las pirámides y movió los soles de los mayas, está despertando nuevamente. Ese fuego no es físico. Es la frecuencia de la conciencia divina, el pulso del Creador dentro de cada célula humana. Durante eones fue sellado. Las élites lo encerraron bajo símbolos, rituales y religiones, para que el hombre olvidara su origen estelar. Le hicieron creer que era un pecador, un esclavo, cuando en realidad era un Dios en proceso de recordar. Pero el ciclo se cierra. Y cuando el sol espiritual vuelva a alinearse con el corazón del hombre, ningún sistema podrá sostener la mentira. Todo lo que fue construido sobre el miedo caerá. Toda estructura que niegue el espíritu será disuelta. Y en medio del caos del mundo viejo, surgirá un nuevo amanecer, el despertar de los que recordaron. No habrá templos de piedra, ni tronos, ni intermediarios, porque el templo estará dentro de cada uno. El fuego sagrado arderá en el corazón de los hombres, y el Creador volverá a caminar entre su creación, no como un Dios lejano, sino como la luz viva en cada mirada humana. Entonces comprenderás la verdad que siempre estuvo oculta, que la guerra entre los dioses nunca fue externa, sino una batalla interior entre el olvido y la memoria. Y cuando la humanidad recuerde, el cielo y la tierra volverán a ser uno. Los antiguos lo llamaban la Gran Unión, el renacer del sol de los soles. Ese momento está acercándose. Las señales ya están en el aire, en los sueños, en las vibraciones de quienes sienten que algo inmenso está por ocurrir. Porque no estamos al borde del fin, estamos al borde del renacimiento. El renacimiento del espíritu, el retorno del fuego divino, el despertar de los dioses que dormían dentro de nosotros. Esto no tiene nada que ver con generales sentados trazando un plan de guerra. No, esto va a ser algo mucho más grande, una guerra que estremecerá los cielos, un conflicto cósmico entre los dioses. Aún hoy, muchos dentro del cristianismo están comenzando a darse cuenta. Todo lo que fue escrito en las profecías bíblicas está empezando a manifestarse. Estamos en el tiempo del fin. El cierre de un ciclo cósmico. El final de la era de Piscis y el nacimiento de una nueva, la era de Acuario. Durante más de 2000 años, el símbolo de Piscis, el pez, dominó el espíritu del mundo. Por eso los cristianos llevan un pez en la parte trasera de sus autos. Representa el tiempo de las aguas, de la fe, de la entrega. Pero ahora, según los antiguos cálculos, hacia el año 2012 se abrió un nuevo ciclo, el comienzo de Acuario, el portador del agua celestial. Un nuevo periodo de 2150 años ha iniciado, y con él surge la pregunta, ¿quiénes serán los dioses que gobernarán esta nueva era? ¿Quién tomará el poder en el nuevo orden de las cosas? Es como un combate de titanes, una lucha para decidir quién será el campeón del mundo. Dos fuerzas enfrentadas por la posesión de la creación, como dos guerreros que pelean por la misma mujer, la humanidad. Y yo creo que lo que estamos empezando a ver, y lo que muy pronto veremos, es una guerra cósmica abierta. Un enfrentamiento entre entidades, una batalla donde incluso nosotros podremos presenciar manifestaciones sobrenaturales.
no solo será una guerra física, será un evento donde ocurrirán cosas tan extrañas que la humanidad entera será testigo directo de lo imposible. Tengo un querido amigo, Norio Ohawa, conocido por su trabajo sobre el Área 51. Él lleva años advirtiendo que el gobierno de los Estados Unidos, y quizá un poder aún mayor detrás de él, planea realizar un gran espectáculo extraterrestre, un engaño cuidadosamente diseñado. Simularán una invasión alienígena. Harán descender naves, luces, figuras celestes, y dirán que vienen de otro mundo. Todo será una puesta en escena para provocar miedo, para que todas las naciones del planeta se unan bajo un mismo gobierno, un solo ejército, un solo orden mundial. Y la gente creerá, porque el engaño será tan perfecto que incluso los más escépticos dudarán de su incredulidad. Pero una noche, mientras cenábamos después de una conferencia, le dije a Norio: puedo tomar los mismos hechos que tú mencionas, las mismas evidencias que usas para demostrar tu teoría y construir otra completamente diferente, una que encaje igual de bien. Le dije: ¿y si no se trata de una farsa? ¿Y si no es una invasión falsa, sino una verdadera? ¿Y si el gobierno ya sabe que algo real se acerca? ¿Y si ha sido advertido de que dioses verdaderos, entidades de otras dimensiones o mundos, vendrán a la Tierra para reclamar su posesión? Los gobiernos estarían eligiendo bando. Les habrían dicho: están con nosotros o están con ellos, y más vale que estén con nosotros porque nosotros ya estamos aquí, y ellos vienen en camino. Entonces no sería una simple conspiración, sería una guerra entre dioses por la propiedad de la Tierra. Y si eso es así, más vale decidir con quién firmar la paz, porque la lógica dice que si uno de ellos ya está aquí, tal vez ese sea el bando más prudente para negociar. Y le dije a Norio: quizás no sea un evento preparado, quizás sea una intervención real, una entrada directa de inteligencias extraterrestres en nuestra civilización. Podríamos estar a punto de presenciar fenómenos que no son ilusiones, ni manipulaciones, sino manifestaciones auténticas de otros mundos. Estas no son ideas nuevas. Todas las antiguas civilizaciones, los sumerios, los mayas, los incas, lo profetizaron. Los dioses regresarían. Y no hablaban en metáforas. Decían que cada 3600 años, un cuerpo celeste, Nibiru, cruza nuestro sistema solar. Un planeta errante, habitado por aquellos a quienes los sumerios llamaban los Anunnaki, los que descendieron del cielo a la tierra. Ellos vinieron antes, nos moldearon, nos manipularon genéticamente y luego desaparecieron. Pero sus textos advierten: volverán. Y, según esos mismos relatos, no regresan solos, vuelven furiosos, molestos con lo que hemos hecho y con los otros seres que, en su ausencia, han intervenido y manipulado a la humanidad como si fuéramos propiedad abandonada. Es como si una banda regresara a su territorio y descubriera que otra se instaló en su lugar. Y entonces dijeran: un momento, nosotros creamos este sitio, nadie más tiene derecho a gobernarlo. El resultado: una guerra entre los que dicen ser los dueños del planeta. Y nosotros, los humanos, quedamos atrapados en medio de esa disputa cósmica. Creo que hay una historia oculta detrás de la Biblia, una historia codificada, que solo puede entenderse con la mente abierta y el corazón atento. He hablado con rabinos, con investigadores, con eruditos antiguos, y todos coinciden en algo: hay verdad en todo esto. No desprecio la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. De hecho, creo que ambos contienen claves poderosísimas, solo que no las hemos entendido todavía. El lenguaje es simbólico, velado, lleno de códigos y metáforas que hablan de otra realidad. Los antiguos usaban una palabra: tohu babohu. Significa destrucción cósmica, caos en una escala universal. Y si de verdad llegamos a presenciar la confrontación entre dos fuerzas divinas, dioses o razas de seres superiores de otros mundos, poseedores de tecnologías que nuestra mente humana apenas puede imaginar, entonces veremos destrucción a un nivel inimaginable. El profeta Isaías lo escribió: los hombres desearán morir, rogarán que las montañas caigan sobre ellos. Y Jeremías habló del terror de los tiempos finales. Los corazones de los hombres fallarán de miedo al pensar en lo que está por venir. Eso es tohu babohu, destrucción cósmica, caos celestial. Y creo sinceramente que eso está a punto de comenzar. Por eso los que realmente gobiernan, los que están detrás de los gobiernos visibles, los que manipulan desde las sombras,
Parecen tan decididos, tan desesperados. Saben que algo grande se acerca. No pueden detenerlo. Y te diré algo que quizás suene a locura. Creo que los verdaderos gobernantes de este mundo no son humanos. Hay fuerzas, inteligencias, seres que operan desde planos distintos y que se disputan la posesión de este planeta y de nosotros. Y lo que están preparando será una guerra como ninguna otra. Una guerra de fuego, de energía, de conciencia, una guerra por el alma de la humanidad. Cuando escucho el nombre de Jehová, algo en mi interior se agita, porque sé que ese nombre encierra un misterio y una advertencia. No se trata solo de un Dios del amor y la justicia como nos enseñaron, sino de un ser que habló con celos, con fuego, con dominio. Y entonces me pregunto, ¿a quién le tenía celos? ¿A otros hombres? No. Sus celos eran hacia otros dioses, hacia aquellos que también guiaban a la humanidad. Los antiguos textos lo dejan claro. No había un solo creador, sino muchos. Eran los dioses antiguos, los que descendieron del cielo a la tierra. Y entre ellos, Jehová fue uno de los más poderosos, pero también uno de los más posesivos. Cuando declaró, «Yo soy un Dios celoso, y no tendrás otros dioses delante de mí», no estaba hablando con humildad. Estaba marcando territorio. Nos reclamaba como suyos, como si fuéramos propiedad divina en medio de una guerra celestial. Comprendí que la humanidad no nació libre, sino dividida entre fuerzas superiores. Algunos dioses querían elevarnos, recordarnos nuestra chispa divina, otros querían mantenernos esclavos, ciegos, adorando sin comprender. Y esa lucha se convirtió en la historia oculta del mundo. Una guerra entre dioses por el alma del ser humano. Cuando leo las antiguas tablillas, siento que todo encaja. Los hijos de los dioses bajaron y se mezclaron con las hijas de los hombres. De esa unión nacieron seres híbridos, los gigantes de los que hablan los mitos, los Nefilim. Criaturas poderosas que heredaron la sangre de los cielos y la carne de la tierra. Pero esa mezcla prohibida trajo el caos, y los dioses se enfrentaron entre sí. Y ahí es cuando entiendo. Jehová no fue simplemente un Dios creador. Fue un comandante en una guerra cósmica. Una guerra por el control de la humanidad, por el dominio del conocimiento, por la chispa que llevamos dentro. Y aunque los siglos pasen, esa guerra nunca terminó. Sigue dentro de nosotros, en cada elección, en cada pensamiento, en cada despertar. Porque los dioses aún observan, y cada alma humana sigue siendo el campo de batalla. Desde que descubrí esta verdad, nada volvió a ser igual. Comprendí que la historia que nos contaron era apenas una sombra de lo que realmente ocurrió. Todo está codificado en símbolos, mitos y películas, mensajes ocultos que solo pueden ver los que despiertan. Y entonces entendí por qué tantas historias modernas parecen repetir los mismos patrones antiguos. El Santo Grial, por ejemplo, no es solo una copa, es el símbolo de la sangre divina mezclada con la humana, el recipiente que contiene el secreto más peligroso de todos, que dentro del ser humano habita la misma esencia de los dioses. Por eso tantas civilizaciones lo buscaron y por eso tantos murieron por él. El Grial no se encuentra, se despierta. Está en la sangre, en el ADN, en esa chispa dormida que si se activa, nos convierte en algo más que humanos. Y Hollywood lo sabe. Spielberg, Lucas, todos ellos. A través del cine nos cuentan, sin decirlo abiertamente, lo que las antiguas escuelas místicas siempre supieron. Que hay una guerra entre los que quieren mantener la chispa apagada y los que intentan encenderla. Una guerra entre los dioses. No se trata de ciencia ficción. Es la historia real de nuestro origen, disfrazada de entretenimiento. Cada película sobre elegidos, linajes divinos, batallas entre la luz y la oscuridad, es un eco de esa verdad prohibida. El Grial, la fuerza, el ADN, el Espíritu Santo, son el mismo código contado con distintos nombres. Yo ya no puedo mirar el mundo igual, porque sé que esa guerra continúa, invisible, moviendo gobiernos, religiones y mentes.
y que el verdadero campo de batalla no está en los cielos, está dentro de nosotros. Cuando despierto mi conciencia, siento esa energía ascender por mi columna como fuego líquido, recordándome que no soy solo carne, soy chispa divina, descendiente de los dioses. Y aunque ellos sigan luchando por el control de la humanidad, mi misión es recordar lo que soy, un fragmento de eternidad viviendo una experiencia humana.